Bien, sí, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y todas. Sin lugar a duda, esta vocería no puede sino partir señalando que estamos frente a un caso gravísimo. Estamos hablando de una denuncia por violación que fue presentada ante una ex autoridad muy relevante a cargo de las policías. Y por lo mismo es fundamental, en primer lugar, que la justicia avance y siga avanzando con total rapidez, que el ex subsecretario enfrente la justicia como cualquier otro ciudadano y que se asignen las penas correspondientes a este tipo de delitos que son de los más graves que existe en nuestra legislación. Porque estamos hablando de delitos sexuales, delitos contra las personas y sobre los cuales no puede haber nunca impunidad. Quiero señalar que como gobierno no solamente hemos tomado decisiones, hemos actuado con celeridad, sino que también hemos actuado en función de lo que nuestra legislación con perspectiva de género ha ido exigiendo y desarrollando, particularmente lo que respecta a la labor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quien a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha puesto a disposición apoyo psicosocial y representación jurídica a la denunciante a través de la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte, que es donde la propia denunciante interpuso la denuncia penal, que es lo que corresponde en nuestra legislación. Pero también el Gobierno ha instruido sumario, horas antes incluso de la consagración de la solicitud de renuncia del ex subsecretario, sino que también ha tomado una decisión política elevando estándares frente a otros casos que hemos tenido incluso criticados por su supuesta vulneración de la presunción de inocencia, como lo es el conocido criterio TOA, que exigía renuncia en medio de proceso de formalización. Aquí no se quiso esperar ninguna formalización porque estamos hablando justamente de un delito grave, de una denuncia de delitos graves y además porque es interpuesta sobre una autoridad que ni más ni menos está a cargo de la relación con las policías y también del Ministerio Público. Dicho esto, nuestro gobierno, y entendiendo la contingencia y la tensión comunicacional sobre el caso Monsalve, el gobierno sigue gobernando porque es su tarea. Y por eso para nosotros también es importante informar no solo a los medios de comunicación, en este caso, sino que también a la ciudadanía, que esta semana tenemos un intenso despliegue en regiones y en temas que también son de mucho interés de nuestros compatriotas. En primer lugar, tenemos a nuestra ministra del Interior con el nuevo subsecretario del Interior, porque estamos en una pauta ahora mismo, en paralelo, porque estamos entregando vehículos para el programa Modelo Territorial Cero de la PDI. Junto con ello, el viernes pasado ingresamos el proyecto para fortalecer la planta de la Policía de Investigaciones en aras de aumentar la dotación de la PDI, que es un compromiso de nuestro gobierno que se materializó, como lo dijimos, el viernes pasado. Durante el fin de semana, además, materializamos 56 expulsiones a migrantes que habían cometido delitos graves, en línea de que seguimos trabajando justamente en este compromiso de las expulsiones. Ya van 910 expulsiones en lo que va del año. Esta semana, además, tenemos la presentación del Plan Regional de Combate a Incendios Forestales en Ñuble. Tenemos nuestra ministra de Obras Públicas en la región de Coquimbo para la instalación de la primera piedra del Hospital de La Serena y para también mostrar los avances en el compromiso del presidente ante la región de Coquimbo sobre la desaladora, porque se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental este proyecto. Tenemos a nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo entregando viviendas sociales en 5 regiones del país. Son 680 casas para seguir cumpliendo con el plan de emergencia habitacional. Seguimos avanzando y como lo ingresamos en la semana anterior en lo que es la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial. Tenemos además
una agenda importante respecto, por ejemplo, al plan de reactivación productiva industrial de la región del Biobío a propósito del cierre de Huachipato y así. Quiero, insisto, esto es un listado de cosas, pero que tienen como propósito señalarle a nuestros compatriotas que nuestro gobierno, frente a situaciones que son complejas, no solamente las enfrenta con decisión, sino que sigue gobernando en todos los temas que son de interés de nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país. Porque sabemos que Santiago no es Chile y porque sabemos que hay múltiples necesidades que nuestro país tiene que seguir abordando y en eso sigue trabajando el gobierno. Y por último, antes de las preguntas, señalar que, como todos sabemos, este fin de semana son las elecciones de nuestras autoridades regionales y municipales. Es una elección muy especial porque se desarrolla en 2 días y, por lo tanto, vamos a tener también un despliegue importante de nuestras autoridades encabezadas por el subsecretario del Interior en lo que respecta a los preparativos para que esta sea una jornada tranquila, segura, donde toda la logística que tiene que funcionar en materia de movilización, transporte, de información precisa, de constitución de las mesas, de los centros de votación, se dé con normalidad. Y la ciudadanía, independientemente de la opción que tenga, puede ejercer su derecho a sufragio en una elección tan importante como lo es quienes sobre las autoridades que definen la política local, pueda hacerlo con certeza, con tranquilidad y de manera segura. Ahora sí pasamos a las preguntas. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo se ha tratado la molestia de la ministra Orellana por no haber sido enterada antes sobre la denuncia a Manuel Monsalve. A usted preguntarle también si hubiese esperado conocer con anterioridad sobre esta denuncia y por qué la decisión sobre cómo abordar la salida de Manuel Monsalve queda en manos solo del presidente Boric y la ministra Toá, pero no se fue consultado al comité político en su integralidad. Miren, a ver, yo no me voy a hacer cargo de trascendidos en prensa porque muchas veces esto es más parte del contubernio de las conversaciones que respectan a otro tipo de intereses más que lo que pasa realmente al interior del Ejecutivo. Y en esto yo lo que sí quiero señalar que lo importante para la ciudadanía y para nuestro gobierno es que el gobierno tomó decisiones, actuó en función de los estándares que establece nuestra legislación y también sobre los cuales versan nuestras propias convicciones. La ministra del Interior, insisto en lo que dije el día viernes y lo que hemos señalado en varias oportunidades, apenas se le informó por parte del director general de la Policía de Investigaciones, dada la gravedad del caso, informó directamente al presidente de la República qué es lo que corresponde. Y en función de eso el gobierno tomó definiciones y cursos de acción. El resto, la verdad, creo que es parte de opiniones que puedan surgir, análisis de otros, pero nuestro gobierno y nuestro comité político está trabajando de manera cohesionada, no solamente en los compromisos de gobierno que tiene, como les decía anteriormente, a propósito del despliegue de nuestra autoridad en regiones, sino que también cuando se enfrenta a situaciones que son complejas porque estamos hablando ni más ni menos que de delitos que son muy graves. Ministra, en otra arista, hoy día la ministra Carolina Toá en entrevista esta mañana hablaba de lo complejo que es buscar un reemplazo para el subsecretario del Interior, que no es cualquier cargo, mencionaba ella. Quería preguntarle si es esta complejidad lo que explica en parte también el tiempo que transcurre entre que el presidente se entera de esta denuncia hasta que se concreta la salida del subsecretario. La pregunta es sobre el tiempo. Si es que la complejidad que radica en buscar un subsecretario explica el tiempo que transcurre. Sí, gracias por la pregunta. Sí, lo hemos dicho efectivamente, entre que el presidente se le da a conocer la denuncia o que la existencia de una denuncia contra el ex subsecretario del Interior hasta que se materializa la renuncia del subsecretario del Interior pasó alrededor de 1 día y medio. Pero en el transcurso de esa hora, evidentemente, hubo distintas evaluaciones, hubo construcción de escenarios y entre ellos siempre la búsqueda de un reemplazo.
cambio y continuidad van de la mano acá, no son contradictorios, y el gobierno en varias oportunidades ha demostrado que es posible hacer que vaya de la mano un escenario de cambio, como lo es cambiar una autoridad de gobierno, con lo que es la continuidad institucional. Y no solo respecto a las autoridades de gobierno, sino que incluso aquellas, por ejemplo, en el caso de otras instituciones como Carabineros. Lo importante siempre es la continuidad institucional, y frente a estos escenarios, evidentemente que se prepara posibles nombres de reemplazo cuando estamos frente a un escenario inminente de renuncia de alguna autoridad vigente, ¿no? Sí, son escenarios complejos, pero frente a la complejidad se actuó con decisión, con determinación, y eso partiendo por parte del presidente de la República hasta los equipos que están a cargo de las decisiones, por ejemplo, administrativas, lo que es un sumario, en el caso del Ministerio del Interior, y otras que son lo que exige la legislación, como lo fue el ofrecimiento inmediato de apoyo a las víctimas a través de la unidad de víctimas del Ministerio Público por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, buenas tardes. Desde el Frente Amplio han arremetido contra el PPD por los dichos del diputado Soto, quien opinó sobre la vocería del presidente, señalando que fue la más desastrosa de este gobierno. Más allá de esa polémica, parlamentarios frente amplistas han dicho que los hechos ocurrieron bajo el mando de una cartera liderada por el PPD, apuntando a la ministra Toá. ¿Llamaría al orden en el oficialismo? Y se lo pregunto porque yo sé que muchas veces usted ha señalado que las discusiones dentro de los partidos deben solucionarlos entre ellos, pero ellos también representan al Ejecutivo, a la imagen del gobierno. ¿Llamarían el orden para que el foco de atención justamente no se centrara en esas discusiones? Mire, la verdad es que nosotros lo que necesitamos es que haya un ordenamiento en torno a lo que es realmente importante, que es que estamos frente a una denuncia de delitos de suma gravedad. Aquí hay una denunciante y un denunciado de abuso sexual y violación. No podemos perder el foco de eso. El resto puede ser opinable, las opiniones pueden ser más o menos legítimas, más o menos justas sobre los hechos posteriores, pero lo relevante es lo otro. Y creemos que ahí tiene que estar en el centro de la conversación el que todos actuemos en función de poner en el centro que estamos abordando un caso de extrema gravedad por justamente un delito que es denunciado de abuso sexual y violación, y sobre lo cual tenemos que tener obviamente pleno respeto en torno a, sobre todo, la denunciante, porque es efectivamente una posible víctima de violación, y en eso yo creo que tiene que estar el foco puesto. El gobierno llama en estos casos siempre a poner lo que es importante sobre lo que es secundario en el centro, y hacemos ese mismo llamado. ¿Se ha desviado entonces un poco el foco por parte de algunos parlamentarios justamente en tratar otras materias? Pero, a ver, nosotros no somos quienes para censurar los legítimos debates que se dan en la opinión pública y en una democracia, pero sí lo que podemos hacer, vuelvo a señalar, es hacer una invitación o llamado a sobre todo nuestro sector, pero al conjunto también de los actores políticos, a poner en el centro lo que es importante de lo que es secundario, insisto, porque estamos sobre una denuncia de un delito de suma gravedad. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy por la mañana la ministra Carolina Toá reconoció que el presidente de la República se había excusado con su jefa de comunicaciones en una reunión del comité político el día viernes, acá en el Palacio de la Moneda. ¿Hacia dónde apuntaban esas excusas? ¿A la forma? El presidente habrá reconocido, no sé, que se excedió, que cometió un error en la forma del trato de ese día específicamente que llamó mucho la atención. Y por otro lado, el mismo presidente ha dicho que hay muchas cosas que se podrían haber hecho de mejor forma. ¿Esa vocería está dentro de las cosas que se califican en el gobierno que se podría haber hecho de mejor forma el día viernes? A ver, no fue sobre eso lo que se conversó hoy día en particular en el comité político, pero sí lo que podemos decir y reiterar también respecto a lo que yo misma señalé el día viernes en la tarde, lo que ha señalado también la ministra del Interior, es que lo que sucedió fue parte de la coordinación del equipo de trabajo cuando se producen desacuerdos, en este caso sobre la extensión de un punto de prensa del presidente, y las excusas del presidente tienen que ver con eso, ¿no? Hay criterios distintos
Él atiende a que hayan criterios distintos sobre aquello, pero su extensión tuvo que ver básicamente con que él quiso no solamente transparentar todo, sino que con total honestidad ponerse a disposición el tiempo que fuese necesario de los periodistas. Bueno, frente a esas decisiones pueden haber desacuerdos y el presidente obviamente entiende y se excusa sobre el desacuerdo que hubo con su propio equipo. La forma del desacuerdo. No, es que, a ver, esto es un momento obviamente complejo y lo que sucede con los equipos para enfrentar los momentos complejos es establecer criterios para abordar esos momentos complejos. Y cuando se producen desacuerdos, se manifiestan los desacuerdos, ¿no? Y el presidente entiende que ahí hubo un desacuerdo y se excusa respecto a aquello, pero vuelvo al punto original. Esto es parte de las coordinaciones. En momentos complejos, evidentemente, se producen diferencias respecto a cómo abordarlo, pero lo importante y el foco central, insisto, más que aquello, es que el gobierno ha estado enfrentando una situación de suma gravedad, producto de una denuncia de delitos sexuales, ¿no? Y eso ha tenido como respuesta decisiones, la solicitud de renuncia de un ex subsecretario en un día y medio, no más de tiempo, ¿no? Activaciones de protocolo, de sumario, de apoyos legales, etc. Y creemos que, evidentemente, frente a estos casos, uno, es que la justicia avance con celeridad. Dos, que tengamos, evidentemente, estándares, lo hemos tenido, mucho más altos respecto a otros casos donde han habido investigaciones y posibles formalizaciones. Y, en tercer lugar, que es también muy, muy importante, es que nuestra institucionalidad como Poder Ejecutivo también está funcionando conforme a la legislación que nosotros hemos mismos promovido para estos casos con perspectiva de género. Hola, ministra. Dos preguntas. ¿Cree que ha habido errores de estrategia o de manejo, o ha faltado estrategia quizás en el manejo de este caso por parte del gobierno? Después le hago la segunda. Bueno, punto. Todo eso es opinable. Nosotros hemos actuado con máxima celeridad frente a esta denuncia que llegó a conocimiento del gobierno el día martes, en la tarde, como les hemos dicho. Y respecto a lo otro, bueno, siempre hay margen para que en las opiniones de estrategias comunicacionales, etcétera, hayan opiniones más críticas de qué se pudo haber hecho mejor. Hasta el propio presidente lo señaló. Pero que en lo que respecta particularmente a cómo enfrentar este tipo de delitos, el gobierno no solamente ha actuado con sus máximos estándares, sino que es lo que corresponde a nuestra legislación vigente. Lo segundo, ¿el ex subsecretario Monsalve estaba con día administrativo el miércoles pasado? Desconozco si es que estaba con día administrativo o no. Lo que sí es que el presidente le instruyó al ex subsecretario avisar, evidentemente informar a la familia de la gravedad de la situación que enfrentaba, porque su cargo, la continuidad de su cargo estaba en evaluación y a puertas probablemente de ser removido. Muchas gracias. Perdón. Continúo. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ayer en Estado Nacional dijo que las imágenes requeridas de la cámara del hotel no han sido adulteradas. ¿Cómo sabe él eso? ¿Ha tenido acceso a la investigación para poder definir que justamente no han sido alteradas esas imágenes solicitadas? El subsecretario del Interior ha dicho que no tiene antecedentes de aquello. Una cosa es decir, no han sido adulteradas, y otra cosa es decir, no tengo antecedentes de una adulteración, por lo pronto. Y en segundo lugar, todo esto está en manos de una investigación que está en curso. Por lo tanto, nosotros no somos ni los peritos, ni los fiscales, ni los que estamos a cargo de esclarecer, confirmar o estar descartando permanentemente casos que están sujetos a una investigación. Y por eso hemos dicho que es muy importante para nuestro gobierno que la investigación, que va en manos de terceros, ¿no?, se dé con el máximo rigurosidad y celeridad para que haya justicia, haya claridad de todos los hechos y no haya impunidad.
Ministra, en línea con eso, desde su llegada a la Subsecretaría del Interior, Luis Cordero ha blindado de alguna forma a las policías, ha dicho que han cumplido con la ley, han actuado ajustadas a la ley. ¿Por qué entonces se abre un sumario a los escoltas de Manuel Monsalve y se evalúa la continuidad de la jefa de inteligencia? Y por otro lado, ¿cuándo se abrió ese sumario y cuánto tiempo tiene de duración? Bueno, lo que ha dicho el subsecretario es correcto, porque una cosa es el actuar de las policías frente a órdenes y otra cosa es si esas órdenes o instrucciones corresponden por parte de la exautoridad, ¿no? Por lo mismo, las policías y las escoltas las policías han ajustado protocolo, y respecto a la revisión de la actitud o presencia de los escoltas, eso no es un tema legal, es un tema de protocolo, ¿no? Y lo que se hace es revisar el protocolo simplemente. Esto no es una acusación previa ni nada por el estilo, sino que un acto administrativo que corresponde frente a estos hechos para saber si es que se ajustó a protocolo o no, simplemente, ¿no? Pero no es un tema de carácter legal propiamente tal, porque en nuestro ordenamiento jurídico vigente, la presencia o no de escoltas en todo momento a solicitud de la autoridad o no es algo que está regulado en protocolos y no en la ley, ¿no? Y depende obviamente mucho de lo que instruya la propia autoridad respecto a sus escoltas. ¿Y respecto a cuándo se abrió el sumario y el plazo que tiene? El sumario se instruyó el día miércoles. Y los plazos correspondientes, bueno, según lo que establecen los sumarios administrativos. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Buenas Quería tardes. hacerle dos preguntas que tienen relación con las elecciones. En primer lugar, quería consultarle si usted cree que el caso Monsalve, como le han dicho, tendrá algún impacto el fin de semana en el desempeño del pacto Contigo Chile Mejor, entendiendo que está una responsabilidad individual, ¿cierto?, pero que también el gobierno ha recibido críticas por su actuar desde que se supo este caso. Eso primero. Estamos hablando de elecciones de autoridades municipales y de gobernadores, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente que esto está en manos de la ciudadanía y particularmente sobre si los candidatos o candidatas de sus listas responden a los intereses y expectativas que se tienen sobre la gestión de esas entidades, ¿no? No estamos hablando ni más ni menos que de municipios que están en el trabajo día a día con la gente y de gobiernos regionales que están pensando en el desarrollo de sus regiones, ¿no? Lo que sí nosotros podemos entender que estamos en un momento donde probablemente, y es entendible, la gente está agobiada de casos, ¿no? Hemos tenido el año pasado el caso Convenio, hemos tentado hace muy poco tiempo con el caso Hermosilla, el caso que ha tocado al Poder Judicial, en fin. Pero de todas maneras, independientemente de la gravedad de los distintos casos que están investigándose en la justicia, nuestra democracia requiere no debilitarse más, sino que fortalecerse. Y parte del fortalecimiento de la democracia es que haya participación, que haya involucramiento, que haya espacios siempre de mejora. Y por lo tanto, el llamado que hace el gobierno siempre, no en esta coyuntura, sino que siempre es a la ciudadanía enfrentar los problemas de la democracia con más democracia y no con menos. Eso es lo que no solamente nos da esperanza, sino que nos da un norte claro hacia dónde caminar cuando pareciera ser que todo lo que está pasando en el país nos agobia, pero salir del agobio implica ser proactivo en la defensa y construcción de la democracia. Bien, ministra. Y lo último, quería consultarle, llevar a las elecciones de lleno, consultarle sobre los preparativos que se están pensando para ambos días en las elecciones, ya sea dotación policial o bien el transporte que usted lo mencionaba al comienzo, para que nos pudiese ahondar un poquito más sobre eso. Gracias. Bueno, mire, tenemos detalles, varias cosas. Vamos igual a estar con varias pautas y despliegue esta semana, pero tenemos garantizado ya en materia de seguridad más de 40.000 carabineros y 27.590 efectivos de las Fuerzas Armadas en los locales de votación. Por lo tanto, se vota aquí con tranquilidad y hay policías y efectivos militares para aquello. Recordar la obligatoriedad, obviamente, del voto. Hay una multa establecida. Más allá de que nos interesa que la gente vote por interés, esto es obligatorio y hay sanciones asociadas al incumplimiento de esa obligatoriedad. Recordar además
Bueno, muchos vamos probablemente a votar el día sábado, pero se puede votar el día sábado y el día domingo. Solo el domingo 27 de octubre va a ser feriado legal como se estableció en la legislación. Recordar que tuvimos un debate bien intenso y acalorado sobre esto, pero finalmente el Parlamento resolvió que solo el domingo fuese feriado legal. Por lo tanto, hay que planificarse en función de aquello para los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, que son del comercio, que laboran en malls, los strip centers u otros centros comerciales, bajo una misma razón social o personalidad jurídica, porque deben descansar ese día del feriado obligatorio irrenunciable. Recordar además que la Dirección del Trabajo va a tener despliegue porque va a estar fiscalizando el cumplimiento de este feriado y las empresas que no respeten este feriado legal van a enfrentar sanciones que van desde las 30 hasta las 150 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de 1.996.000 pesos hasta casi 10 millones según el tamaño de la empresa. Transporte también va a estar preparándose y desplegado el día, o sea, preparándose esta semana y desplegado el día de la votación. Vamos a tener una red de movilidad con refuerzo de los servicios el sábado 26, en más de un 20% de reforzamiento, el domingo 27 con más de un 38% de reforzamiento. Y además refuerzos de buses que se van a concentrar entre las 9:30 y 18:30 horas. El metro también hará lo suyo, va a adelantar horarios de apertura a las 7 de la mañana ambos días, con una oferta adicional de 44% en el tramo horario que es de mayor flujo, obviamente, dada la experiencia en otras votaciones, de 9 a 5 de la tarde. También F tiene una extensión de horario a las 7 de la mañana, el servicio Estación Central NOS, y a las 7:30 en el trayecto Santiago-Rancagua, con una oferta además extra el día domingo. En regiones también vamos a tener apoyo en transporte, habrá 2.838 servicios de buses para ambos días, y de los cuales 1.134 serán generales y 1.704 especiales contratados solo para la jornada de elecciones. Hay otras operaciones de 99 servicios subsidiados regulares, de otros modos, por ejemplo, el marítimo, los lacustres, los fluviales, los aéreos y los ferroviarios. Entonces, la idea, solo para terminar, a propósito de la pregunta, es que vamos a tener un despliegue completo previo a la jornada y durante la jornada de nuestros ministerios con otras instituciones para que haya conectividad, para que haya un buen uso horario de esa conectividad y les garantice a todos y todas acceder a los puntos de votación, hacerlo de manera segura con el refuerzo de nuestras policías y las Fuerzas Armadas del Ejército y con resguardo también a los derechos laborales de las y los trabajadores para que puedan participar de la jornada, entre otras medidas que vamos a estar informando durante la semana. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.